Enséñanos tu palabra, Señor, y que esa palabra quede grabada en nuestra mente y en nuestro corazón y en nuestra vida, Señor. Gracias por amarnos, gracias por enseñarnos y gracias por dirigirnos, Señor. Tus promesas se cumplirán en la vida de tus hijos y tus hijas, Padre. Muchas gracias, Señor. Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana. Adelante. Dios, tenemos la plena seguridad que Dios escucha nuestra oración y que abres camino en medio de la soledad, en medio de las batallas que sostenemos, y eso es lo que nos da fuerzas para seguir adelante, sabiendo que ese Dios todopoderoso nos alienta, nos fortalece. Hemos venido estudiando en parte del tema de declararnos más que vencedores, más que victoriosos, dice otra versión, y definitivamente casi como para sintonizarnos todo y hablar casi en el mismo entendimiento. Es interesante saber que a veces tenemos el concepto de que ser victoriosos es no tener problemas, no tener dificultades, y realmente eso no es lo que dice la palabra, sino que en medio de los problemas, en medio de las dificultades, no nos vamos a dejar vencer absolutamente por nada. Al contrario, yo creo que muchas de las personas que me están escuchando, cuando han pasado por esos momentos de angustia, de dificultad, han sentido interiormente una fuerza interior, un poder interior, una presencia interior que no se puede explicar con palabras, que no se puede expresar en esas palabras que quisiéramos que fueran más claras para las demás personas, porque solamente aquellos que experimentan esa presencia de Dios o ese poder interior, como leíamos en 1 Juan 4:4, que es un versículo que en medio de la oración estaba compartiéndoles, y donde expresa el apóstol Juan: hijitos, vosotros sois de Dios y les habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Del mundo tendremos opresión, tendremos angustia, quizás nos tratará de quitar la paz, pero cuando la presencia de Dios esté en nuestra vida, nos da las fuerzas para seguir adelante, y eso es lo que nos sostiene en pie. Eso es lo que nos levanta cada mañana a decir: Señor, yo coloco en tus manos este día y sé que contigo voy a salir victorioso, porque eres mi Rey, eres mi Dios, eres mi todo. Y eso es una bendición, y justamente ser más que vencedor es no dejarme vencer por absolutamente nada, ninguna situación, aún en los momentos de soledad, de opresión, permanecer ahí, estar juntos en esa presencia maravillosa de nuestro Señor. Y estamos leyendo en estos días, o más que leyendo, dándole un estudio al Salmo 23, porque justamente Él nos habla de la compañía de Dios, y haciéndole un resumen de lo que hemos venido compartiendo en estos días es reconocer a Dios como nuestro pastor. Y cuando lo hacemos, Él dice: nada nos va a faltar. Y comienzan una serie de bendiciones que hemos venido compartiendo, y tú lo puedes escuchar en alguno de los devocionales que están aquí en esta página, o en Facebook, o los enviamos por WhatsApp también. Y es interesante porque justamente ayer estamos hablando de lo que dice el versículo 4, que aunque andemos por valle de sombra y de muerte, no tendremos temor alguno, porque la presencia de Dios está con nosotros en ese instante. Y también está hablando de la vara y el cayado. ¿Cómo nos conduce? ¿Cómo nos dirige el Señor? Porque nuestra tendencia es a desviarnos muchas veces del camino que Dios ha trazado. Hay momentos en que Dios nos bendice y se nos olvida de quien nos bendijo. Hay momentos en que a causa de las muchas ocupaciones nos centramos tanto en las ocupaciones que nos olvidamos de quién tiene cuidado de nosotros y que nos va a ayudar en medio de esas situaciones, y en la misma presencia de Dios. Y nace de reconocer a Dios como nuestra compañía, como nuestro pastor, que sabe lo que necesitamos, que nos lleva a esos pastos delicados, que nos da de esas aguas de reposo, que nos corrige, que nos alienta nuestra alma, que nos da esa fuerza para seguir adelante, que nos hace caminar por esas sendas de justicia, como dice la parte final del versículo 3, y que lo hace por amor de su nombre, por testimonio, para que sea conocido Dios en tu vida por otras personas, que se den cuenta que en ti está habitando alguien mucho más grande de lo que el mundo puede ofrecer.
Por eso, como dice Juan, mayor es el que está dentro de tu corazón y tu vida que cualquier problema, que cualquier dificultad, que cualquier cosa que se levante contra ti. Ahora, cuando entramos al versículo 5, me parece tan interesante lo que está diciendo la palabra en ese sentido. Y escuche cómo dice: adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, mi copa, unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Hay una serie de cosas en estos versículos que es tan importante tener en cuenta. Acuérdate, y si tú miras el versículo anterior, dentro del contexto de este versículo, está hablando del valle de sombra y de muerte, de la seguridad de la presencia de Dios en cualquier situación. Y si hay sombra es porque hay una luz, que es lo que hemos venido tratando. Pero que también me está hablando de la vara y el cayado. Ella nos da dirección, pero también nos da corrección. Y que en medio de esas batallas que tú y yo sostenemos a diario, hay una preparación de Dios. Hay una mesa. Y es interesante esta ilustración que nos están dando este salmo con un banquete que Dios prepara para con nosotros. Y es un banquete donde el Padre Celestial es generoso en todo lo que provee. Es su bendición, es su bondad, es la que nos alimenta, la que nos sostiene, la que nos dirige. Y no solamente eso, sino que me está hablando de una protección, aunque esté rodeado de enemigos, de situaciones tan complicadas. Ahora, es interesante porque la mesa me está hablando de generosidad. Y vaya que Dios sí que es generoso con nosotros. Parte de lo que Él nos pide y que nosotros tenemos que reconocer es que Él nos ha provisto todas las cosas. Es que Él siempre nos ha acompañado. Siempre ha sido generosos. Esa mesa, y de ahí que le llamamos comunión cuando estamos participando del pan y del vino, es poder sentarnos en una mesa y compartir con Él. No porque nosotros la preparemos, sino porque el texto me está hablando que Dios mismo prepara esa mesa. Y Él ha sido generoso, y no solamente son los instantes en que podemos apartarnos de todas las cosas, soltarlos, llevarlas a la cruz del Calvario, soltarlas allí, sino también esos momentos de comunión, de intimidad que podemos tener con el Señor a cada momento, a cada instante. Mi hermano, mi hermana, Dios ha preparado una mesa. Y parte inclusive, cuando estamos participando del pan y del vino, le estamos llamando la cena. Porque si tú te das cuenta, y es muy cultural dentro del lugar donde vivimos, quizás de aquí de Bogotá, de Colombia, de algunas naciones, donde quizás el momento en que tenemos más tiempo para sentarnos y tener comunión con la familia, con la esposa, con el esposo, con los hijos, con las personas conocidas, es el momento de la cena, donde después del trabajo, después de labores, nos podemos sentar. Si es en la primer comida, aquí en Bogotá le llamamos el desayuno, todos están saliendo rápido para cumplir sus labores. Normalmente en la parte del almuerzo que llamamos aquí en Colombia es el momento donde muchos los hacen en sus lugares de trabajo donde están, y a veces es una comida demasiado rápida, a no ser que tengamos una invitación especial. Pero la cena es donde nos podemos sentar a la mesa, y qué bueno poder compartir en familia, y creo que es un buen espacio de todo lo que ha pasado en nuestra vida, inclusive de compartir las victorias, también las derrotas, las cargas, y poder compartir en familia. Por eso es parte de la comunión, la cena. Pero también cuando no hay nadie a nuestro alrededor, es poder sentarnos ahí a la mesa, y es el primer invitado, y quien ha preparado la mesa y quien ha provisto todas las cosas es Dios mismo, que Él quiere escucharnos a nosotros, cómo nos sentimos, qué tenemos, y es hermoso como está diciendo este versículo. Ha preparado una mesa. La palabra adereza me está hablando también que sugiere una provisión y sugiere un cuidado de parte de Dios. Esa mesa es un cuidado especial que Dios tiene para contigo.
Y dentro del contexto de Salmo 23 me está hablando de un reposo, me está hablando de unas aguas refrescantes, me está hablando de una compañía, me está hablando de una dirección, pero en este versículo me está hablando tanto de una provisión como también me está hablando de un cuidado, porque la segunda parte de este versículo dice en presencia de mis angustiadores. Uno de los consejos que yo doy siempre a cada hermano, a cada hermana, a cada familia, a cada líder de la iglesia, siempre le digo cuando esté en angustia, tome el pan, bendícelo. Acuérdate de lo que significa el pan según la Biblia. Si es posible tener el vino, el jugo de la vid, de uva, tómelo, tome la cena en medio de la angustia y vas a ver la dirección, la paz interior que Dios va a traer a tu corazón y en tu vida. Tomar la cena en medio de las angustias es bien interesante porque Dios comienza a ministrar. Hay textos bien preciosos que pudiéramos conectar con esto que le estoy diciendo. Lo he enseñado en otros devocionales. Por ejemplo, en Lucas, creo que es el capítulo 23, está hablando de dos discípulos que van decepcionados, voy a decirlo así, porque vieron la muerte del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Van camino a un pueblo y de pronto se le acerca el Señor y ellos comienzan a compartir, no se dan cuenta que es el Señor, comienzan a compartir sus cargas, sus problemas, sus dificultades. Y Él comienza, y dentro de poco voy a hacer un estudio sobre eso, comienza a abrirles los ojos. Les abre las escrituras, le enseña que eso era necesario que pasara. Pero luego cuando llegan al lugar donde a Emaús comienza, lo invitan a la mesa y él parte el pan y al partir el pan les son abiertos los ojos. Y se dan cuenta que era Jesús. Y él dice, esa palabra ardía en nuestro corazón cuando les abrió las escrituras, en la expresión de ellos. Pero algo interesante que pasa y lo que quiero resaltar es que aunque el Señor estaba caminando con ellos, no se han dado cuenta por las angustias que estaban pasando. Cuando estamos en medio de los enemigos, como dice este salmo, qué bueno es poder comer la comunión, tener la comunión con Dios, partir ese pan, bendecir ese pan, reconocer que ese pan significa el cuerpo de Jesús molido por tus angustias, por tus problemas. El castigo de nuestra paz, dice Isaías 53, fue sobre él y por su llaga nosotros hemos sido curados. Y llevamos toda ansiedad, toda dificultad ahí en esa comunión con el Señor. Bien, pudiera tomar otro pasaje del Antiguo Testamento y me refiero a Abraham. También pasa un momento bien difícil, está en el capítulo 14 y capítulo 15 inclusive, donde él tiene que ir a rescatar a su sobrino que había sido llevado cautivo. Y cuando viene después de la victoria, va a tener un ofrecimiento que iba a depender prácticamente de su futuro también, porque vienen a ofrecerle las riquezas, el botín de guerra. Y se le adelanta Melquisedec y justamente le da el pan y el vino. Y le recuerda quién es él. Qué bueno, más adelante igualmente vamos a compartir este texto. Pero es interesante porque cuando Dios prepara una mesa, cuando podemos compartir el pan con Él, cuando Él mismo provee las cosas y nos damos cuenta que en medio de los problemas, que en medio de las dificultades, la presencia de Dios es lo más importante que tenemos. Las angustias, los temores, las preocupaciones, la soledad, todo lo que batalla en nuestra alma pasa a un segundo lugar. Porque como leíamos ahí en 1 Juan 4:4, mayor es el que está en nosotros. Y reconocer eso nos da aliento, nos da vida, nos da fuerzas en medio de las batallas que nosotros sostenemos. Escuche como dice este versículo, adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Otra interpretación que yo le doy a este versículo es, en medio de todos los problemas, de toda la gente que se ha levantado en diferentes tiempos contra nosotros, van a ver la bendición de Dios preparando un banquete. Y a pesar de que ellos tal vez no van a estar de acuerdo con ese banquete que Dios prepara con nosotros, no es el concepto de las personas, sino es la bendición, la misericordia de Dios, ayudándonos y mostrando su favor en medio de todas las cosas que se levanten contra ti y contra mí, en medio de todos los tiempos. ¿No te parece maravilloso lo que Dios hace contigo?
Esta palabra no te da aliento para decir, Señor, gracias porque tu compañía siempre está a mi lado. Gracias porque yo sé que en este día has preparado una mesa delante de mí en medio de todos mis angustiadores. Bien, pudiéramos hablar lo que significa esos angustiadores, y el Salmo 27 sí que habla sobre esto. Dice, cuando se juntaron contra mí los angustiadores, mis enemigos, para comer mis carnes, y ellos tropezaron y cayeron. Y luego da una expresión en el Salmo 27 que ha sido una de los estandartes de la palabra que me han fortalecido en todo tiempo. Y dice, aunque un ejército acampe contra mí, aunque contra mí se levante en guerra, yo estaré confiado. Esa es la confianza que Dios nos invita a que tengamos en todo momento. A que no estamos batallando solos. Y que en medio de todas esas angustias hay algo que necesitamos, que justamente está conectado en la segunda parte que dice el versículo 5 de este precioso Salmo 23. Dice, unge mi cabeza con aceite. Acuérdate que el contexto que está hablando este salmo es el cuidado del pastor sobre las ovejas. Y hay un momento bien interesante que justamente está diciendo esta expresión de ungir la cabeza con aceite. Y es que el pastor, cuando cuidaba de su rebaño, tenía que tener mucho cuidado, porque normalmente las moscas, los insectos, le colocaban algunos parásitos en las orejas de las ovejas, y el pastor tenía que estar frecuentemente examinando las orejas o alrededor de ellas para que no fueran infectados, y si habían sido infectados tenía que estar colocando aceite en la cabeza de las ovejas para que tuvieran sanidad. Aplicándolo a nosotros, hay muchas cosas que escuchamos, rumores que escuchamos, palabras que a veces nos destruyen, comentarios que no nos edifican, semillas que no van a traer buen fruto para nosotros, y que la única forma de mantenernos firmes, de cuidar de esas infecciones que traen esas palabras a nuestra vida, a nuestro diario vivir, a avanzar con el Señor, es en una unción fresca. Inclusive la unción y el aceite me está hablando del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Es una figura del Espíritu Santo. Y cuánto necesitamos que lo que escuchamos sea realmente discernido en la presencia del Espíritu Santo, sea comprobado por el Espíritu Santo, y podamos llevar toda palabra que destruya nuestra vida, inclusive que muchas veces nosotros mismos la colocamos sobre nosotros, pero que con la presencia del Espíritu Santo, con esa unción fresca del Espíritu Santo, podemos ser renovados y arrancar de raíz aquellas cosas que quizás estamos permitiendo que produzca fruto, que no nos dejan avanzar dentro de los propósitos de Dios. Esa dirección del Espíritu Santo la necesitamos a diario, que es la compañía, que es lo que el Señor Jesucristo nos dijo: no nos dejaré a solos. A sus discípulos dijo, no los dejaré huérfanos, porque el Espíritu Santo, el Consolador, estaría siempre a su lado, y eso nos alcanza también a nosotros. Y la última parte del versículo 5 es interesante, porque dice, mi copa está rebosando. Ese rebosar de la copa es el contentamiento que podemos tener en medio de cualquier situación que podamos pasar. Esto es lo que le trae la presencia de Dios, el sentarnos a la mesa. Y el sentarnos me habla de reposo, me habla de comunión, me habla que en medio de los conflictos, en medio de las dificultades, el Señor está a nuestro lado, alentándonos, fortaleciéndonos, dirigiéndonos. Y que esa presencia maravillosa hoy está contigo, porque es una promesa del Padre. Ten en cuenta lo que está diciendo este versículo, y quiero terminar leyéndolo. Dice, haré esa mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, y mi copa está rebosando. Él lo está hablando en un presente. Y yo sé que el Señor, con su bendición, con su gracia, con su presencia, nos alienta, nos fortalece. Y no importa lo que esté pasando, importa que esa presencia maravillosa de Dios permanece contigo y no te va a dejar, no te va a soltar. Que te oramos en estos momentos, le decimos, Padre precioso, gracias por la palabra que nos das. Gracias por la palabra escrita.
Gracias por la mesa que hoy estás preparando delante de nosotros. Y aunque estemos en angustias, aunque estemos en dificultades, tú conoces las batallas que sostienen mi hermano y mi hermana, Padre. Yo te pido que esa presencia maravillosa tuya sea trayendo paz, regocijo, que hoy podamos abrir el corazón, contarte lo que está aquí adentro, Señor. Que aunque bien pudiéramos decir, Señor, tú sabes todas las cosas, qué importante poderlas expresar a ti, sabiendo que tú nos escuchas, sabiendo que tú tienes todo el tiempo que necesitemos, Señor, para escucharnos, Señor, pero también para llevarte esas cargas, para disfrutar de esos manjares espirituales, Señor, que hoy tienes para cada una de tus hijas y tus hijos. Unge, Señor, nuestra cabeza, que toda contaminación que hayamos escuchado, que todo aquello que no sea tuyo, Padre, lo podamos erradicar de nuestro corazón y ser libres por tu palabra, por esa unción de tu Espíritu Santo, Padre, y que nuestra copa siempre esté rebosando, como está diciendo este precioso salmo, Padre. Que haya gozo, que haya alegría, Padre, que haya paz en todo lo que hagamos, Señor, pero sobre todo la seguridad de tu compañía, Padre. Pues eres tú quien nos la ha dado, eres tú quien nos alienta, eres tú quien nos da la fuerza, Señor. Y yo sé que esa compañía, Señor, va a permanecer al lado de mi hermano y mi hermana, Padre. Gracias por lo que vas a hacer hoy. Y gracias por tu cuidado que vas a tener con cada uno de tus hijos, aún de nuestros hijos, de nuestra familia, de mi hermano y mi hermana, Señor. Y que esa presencia maravillosa siempre nos sustente, Padre. Yo te alabo y te bendigo por ser tan precioso con nosotros, por ser nuestro Padre, por ser el Padre de misericordia y de paz sobre tu pueblo, Señor. Yo te bendigo, yo te alabo, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor, amén. Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana, adelante. Dios está contigo, Él no te va a dejar. Examine lo que dice este versículo, tómelo para ti. Y yo sé que Dios te dará paz abundante, esa paz que necesita. Hablo su pastor Ilan de los Alvira, la Iglesia Cristiana Sinaí, de la Red de Iglesias Misioneras Internacionales. Muchas bendiciones para todos. Les amamos.